El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de las sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lástima me da esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Hermanos, vemos a Jesús en este Evangelio, que Jesús se preocupa de las personas que están con Él. Jesús se preocupa de aquellas personas que lo siguen. Esas personas que ya llevaban varios días siguiéndolo, escuchando su palabra. Y Jesús se preocupa de ellos. Jesús se preocupa de ellos. Sus discípulos incluso le dicen, ¿verdad? Pues que vayan a conseguir algo, que se vayan. Jesús dice: si los mandamos en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, muchos han venido de lejos. Jesús se preocupa de sus seguidores. Como decía Santa Catalina de Siena: preocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a preocupar de las tuyas. Preocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a preocupar de las tuyas. La gente que seguía a Jesús, que le dedicó tiempo a Jesús, Jesús no fue indiferente ante sus necesidades. Aún más, no esperó a que se las pidieran. Él sabía que ya llevaban varios días siguiéndolo. Él sabía que ellos ya se les había acabado la comida. Él sabía que varios venían de lejos. Entonces Jesús se adelanta para satisfacer esa necesidad que tienen de alimento. Jesús les pregunta: ¿qué es lo que tienen ustedes? Ya le investigan por ahí los discípulos y ven que había unos cuantos panes y unos cuantos pescados. Y Jesús, con esos pocos pescados y esos pocos panes, hace ese gran milagro de dar de comer a la gente, y nos dice aquí que comieron hasta quedar satisfechos y todavía sobró comida. Así es Dios. Así es Dios. No pensemos que Dios nos va a dar así de a poquito, que Dios es codo. No. Si algo distingue a Dios es su generosidad. Es lento a la cólera, pero es generoso para perdonar. Dios da a manos llenas, en abundancia. Dios no se deja ganar en generosidad. A Jesús no le es indiferente el dolor, el sufrimiento. Hoy nosotros nos podríamos preguntar:
¿yo soy misericordioso? En las grandes ciudades algo que pasa es la indiferencia. Como muchas veces se vive en el anonimato, pues la gente no se conoce, la gente es indiferente ante el dolor, ante el sufrimiento. Hoy nosotros nos podríamos preguntar ante la presencia de Dios, ¿soy sensible a las necesidades de los demás? De hecho, la misericordia es eso, que no seamos indiferentes ante las necesidades de los demás, que seamos sensibles. Decía por ahí una persona, una señora que había perdido a su marido, dice, desde que murió mi marido, quedé como muy sensible. Ahora, cuando voy por la calle, me doy cuenta cuando la gente tiene frío, tiene hambre, está pasando necesidad. Cosas que antes me eran indiferentes, que no me daba cuenta, ahora desde que murió mi esposo, quedé muy sensible. Ahora sí me doy cuenta de lo que pasa. Bueno, pues no solamente, hermanos, que nos demos cuenta de las necesidades que hay, sino que como Jesús tratemos de hacer algo por aquellas personas que están pasando alguna necesidad. Hacer algo por alguien a cambio de nada. Hacer algo por los demás. El Señor es nuestro refugio, como escuchábamos en el Salmo 89. Es la defensa de nuestra vida. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que se despunta y florece en la mañana y por la noche se marchita. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Pedirle al Señor, ¿verdad? Esto, que nos enseñe a ver lo que es la vida. Nuestra vida es breve como un sueño. Si ahorita hacemos una encuesta, le preguntamos a la gente la edad que tenga, 20, 30, 40, 50, 60, 80, los que tenga, les preguntamos si se le ha ido rápido, sin temor a equivocarte, la respuesta va a ser la misma. Se le va a uno rapidísimo el tiempo. Se le va a uno rápido el tiempo. Entonces la vida es breve. ¿Qué es lo importante? La eternidad. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros nos damos cuenta de que la vida es breve, vamos a ser sensatos. Es decir, vamos a administrar bien nuestro tiempo, nuestros talentos, ¿para qué? Para ganar el cielo. Eso es lo importante. De hecho, la Eucaristía, la multiplicación de los panes, será como un adelanto, una prefiguración de lo que será después la Eucaristía. La Eucaristía, que es ese pan bajado del cielo que nos va a dar la vida eterna. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Pues bien, si queremos, hermanos, que Jesús tenga misericordia de nosotros, también nosotros seamos misericordiosos. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Cuando nosotros practicamos las obras de misericordia, nos estamos asemejando ¿a quién? A Dios. Fíjense qué interesante. ¿Cómo nosotros podemos parecernos a Dios? Cuando practicamos las obras de misericordia. ¿Queremos que Dios sea misericordioso con nosotros? Seamos misericordiosos. Tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Ser misericordiosos. La Virgen, hoy sábado que la estamos celebrando, la Virgen María, ella es madre de misericordia. Madre de misericordia. Es refugio de los pecadores, es causa de nuestra alegría. Ella es una intercesora poderosa. Pues pidamos la intercesión de la Virgen para que nos ayude.
para que interceda por nosotros y que seamos misericordiosos como Padre Celestial es misericordioso. Que así sea.